Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, lunes 2 de la tarde en el Canal TRO, programa Actúe en Derecho. El día de hoy comenzamos nuestro programa lamentando la noticia del fallecimiento del doctor Marco Aurelio Briceño y el doctor Carlos Salas, juez, fiscal y docente de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, aliados de este programa Actúe en Derecho. Docente que a todos nosotros, quienes tuvimos la oportunidad de compartir cátedra con él, nos hacía énfasis en la humanización que debe tener esta profesión, no solamente darle a cada quien lo que merece, sino enfatizar en la humanización del derecho, de esta profesión. Excelentes seres humanos tienen que ser excelentes profesionales. Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. El día de hoy vamos a tener consultorio jurídico, pero con un invitado muy especial, ya que este es uno de los temas más recurrentes que ustedes, los televidentes, nos consultan y nos escriben a través de nuestras líneas, el 310-245-8548 y 648-4820, y por nuestro portal de Facebook Canal TRO. Para iniciar este programa queremos darle la bienvenida al doctor Jorge Luis Quintero, especialista en tema de traslado de pensiones, derecho laboral, seguridad social, pero especialmente en ese problema que tiene la gran mayoría de personas de 50 a 60 años, que son alrededor de 6.100.000 habitantes que están entre los 50 y 70 años. Y son alrededor de 40.000 demandas de traslado de pensión las que conocemos en este momento. Doctor Jorge Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho, su casa. Gracias, doctor Reinaldo. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Gracias por esta invitación y por estar aquí conversando con usted y los seguidores del Canal TRO. Bueno, ahora es habitual que tengamos lunes y viernes consultorio jurídico. El día de hoy contamos con este invitado, ya que es uno de nuestros especialistas en este tema muy especial para todos ustedes, que es el traslado de pensiones. Doctor Jorge Luis, para iniciar el programa del día de hoy, para iniciar con nuestro tema, socialicémosles a nuestros televidentes qué es el traslado de fondo de pensión. Bueno, en materia de pensiones, a partir de la Ley 100 de 1993, en Colombia se crearon dos regímenes en materia de pensiones. El régimen de prima media con prestación definida, es decir, un régimen en el cual las cotizaciones se llevan a un fondo común, que es el que administra Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran las administradoras de fondo de pensiones, donde la persona construye su capital con las cotizaciones, con los aportes voluntarios y con los rendimientos de esta cuenta, y de igual manera cuando hay traslado del régimen de prima media con el valor del bono pensional. Muchas personas se trasladaron del régimen de prima media al de ahorro individual sin haber conocido cuáles eran las consecuencias. Por eso en este momento se están dando unos procesos en los cuales se están dejando sin efectos estas vinculaciones para que la persona pueda retornar al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Y como lo he reiterado en los programas de este año, hay que tener presente que en materia de pensiones cada caso es particular. No siempre le conviene a una persona estar en el régimen de prima media, no siempre le conviene estar en el régimen de ahorro individual. Ahora, la jurisprudencia ha venido teniendo unos matices. Este año se han proferido más de 33 sentencias, he conocido, pero me han llamado la atención unas sentencias de septiembre de 2020, donde la Corte
empieza a hacer otras interpretaciones, unas variaciones, y que es importante tenerlas en cuenta de acuerdo a la situación de cada persona, a tal punto que la sala en una decisión ha indicado que los actos de relacionamiento, es decir, la forma como la persona converse con los asesores del fondo, los traslados que haga entre fondos, entre administradoras de fondo de pensiones y otras circunstancias pueden indicar que la persona está de acuerdo con ese traslado que hizo al régimen de ahorro individual y, como consecuencia de ello, no declarar la ineficacia del traslado. Perdón, doctor, usted está hablando prácticamente de un cambio de línea jurisprudencial que tenían las distintas cortes respecto a la constitucionalización y la salvaguarda de este principio, que es el de información y publicidad que debían tener los fondos de pensión con sus usuarios. Usted nos está diciendo en este momento que ya, si le entendí bien, si no lo hice bien, le agradezco me corrija, ¿sí? Para mayor entendimiento de los televidentes, que ya esta corte debe tener en cuenta otros aspectos adicionales para consolidar ese consentimiento del usuario como tal. Doctor Jorge Luis. Sí, así es. Hay un nuevo matiz, hay una nueva arista. Sin embargo, tengo mis reservas respecto a esta sentencia, porque es de una sala de descongestión. No obstante a ello, la persona que pretendía aquí la ineficacia del traslado no salió avante en el proceso, y una de las argumentaciones que la Corte esboza y desarrolla son los denominados actos de relacionamiento. Así denominó la Corte la tesis y el análisis para concluir que esta persona no había querido regresar y que todas estas actuaciones convalidaban su afiliación al RAES. Bueno, doctor Jorge Luis, estos actos de relacionamiento terminan siendo bastante subjetivos, ya que las distintas líneas jurisprudenciales habían sido claras en decir que derecho a ser informados, doble información. Doctor Jorge Luis, usted que es un estudioso de la materia, ¿qué otros aspectos va a empezar a tener el legislador con base a esta sentencia de una sala de descongestión para poder hacer efectivo este traslado? La Corte ya lo había mencionado en otra sentencia del 2018. Pues he venido haciéndole seguimiento a estos pronunciamientos de la Corte. Sin embargo, cuando se revisan sentencias de la sala principal, por lo menos de julio y de septiembre, de la magistrada Clara Cecilia, se hace mención a otras circunstancias, y es que en materia de régimen de ahorro individual con solidaridad se han venido desarrollando varias etapas. Y algo interesante es que desde el año 2009, de manera específica en Colombia, con las leyes que desarrollaron todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, se establecieron una serie de obligaciones para los fondos que, por supuesto, ya existían desde 1993. Lo que pasa es que en principio se habla de información necesaria, luego pues del deber de información, la doble asesoría, y la Corte ha venido morigerando estos análisis diciendo pues que tenemos varias etapas, la primera del 93 al 2009, otra a partir del 2009 y hasta el 2014, y después del 2014 en adelante. Por supuesto, fincadas estas decisiones en desarrollos legislativos de la década de los 90, de la primera década del siglo XXI, es decir, del año 2009, y ya lo que tiene que ver con el desarrollo también de la ley 1748 de 2014. Desde mi análisis es un tema que está en desarrollo, doctor Reinaldo. Tema que está en desarrollo y lo tenemos aquí en Actúe en Derecho, con nuestros especialistas como el doctor Jorge Luis Quintero. Pues en la gran mayoría de programas que hemos tenido, especialmente en este último semestre, doctor Jorge Luis, hemos hablado y hemos enfatizado en esa doble asesoría, derecho que tienen los usuarios para el traslado de pensión, pero ya, como usted lo ha manifestado en este momento, el legislador debe tener en cuenta otras situaciones que terminan siendo subjetivas y que muchas veces no la conocen los usuarios como tal. Doctor Jorge Luis, digámosle a nuestros televidentes qué significa
o qué incurre o cuáles son las consecuencias jurídicas de estar en uno de estos fondos. Por favor, expliquémosle a nuestros televidentes. Bueno, en primer lugar, las condiciones para que una persona se pueda pensionar. En el régimen de prima media, con prestación definida administrado por Colpensiones, a la persona se le tienen en cuenta semanas, promedio de cotizaciones y de acuerdo al cumplimiento de la edad, de acuerdo al promedio de sus cotizaciones y al número de semanas con las que cuente, se le puede otorgar un porcentaje que inicia desde el 55% máximo al 80%. ¿Esto qué significa? Que si la persona tiene un promedio en los 10 últimos años de 10 millones de pesos y tiene derecho a un 80%, le van a dar una prestación económica, una mesada de 8 millones de pesos. En el régimen de ahorro individual con solidaridad no hay límite en la edad. Una vez la persona cuente con el capital suficiente para garantizar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo, puede ser pensionada. Lo que sucede es que opera la figura de la garantía de pensión mínima cuando los hombres llegan a los 62 años, las mujeres a los 57, con 1.150 semanas, si no tienen un capital suficiente, se les va a garantizar una pensión de salario mínimo, pero por regla general, en el régimen de ahorro individual, el reconocimiento de la pensión depende del capital. Y miren, aquí quiero mostrarles algo porque insisto, la persona, usted televidente, usted no puede salir corriendo si está en un fondo a trasladarse sin hacer un análisis. Hace 10 días revisaba el caso de una persona que tiene 730 semanas, está afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero tiene un capital de 450 millones de pesos. Eso en este momento el fondo le reconozca una pensión por encima de 1.300.000 pesos y va a ser favorable para esta persona. Donde esta persona se hubiese trasladado a Colpensiones, este capital de 450 millones se había transformado en semanas. La persona con 700 semanas no se podía pensionar y le hubieran hecho un pago de una indemnización sustitutiva equivalente a 45 millones de pesos. Entonces revisemos cómo la situación es muy particular y dependiendo del caso de la persona se podrá establecer realmente qué le conviene. Lo cierto es que al grueso de personas que se trasladaron en su momento no les brindaron una asesoría suficiente, clara, veraz, que les permitiera tomar precisamente una decisión informada, y prueba de ello, tantas personas que se vieron a puertas de perder el régimen de transición, se vieron a puertas de perder pensiones de 6 millones de pesos y quedar pensionados con 1 millón de pesos. En fin, aquí hay varios matices, pero así a grandes rasgos una comparación entre un sistema y el otro, doctor Reinaldo. Perfecto, doctor Jorge Luis. Entonces, para hacer el traslado de pensión se debe tener en cuenta cuánto se tiene ahorrado, cuántas semanas les falta para poder tener esa garantía de que ese ahorro se le convierta en una pensión, y pues evidentemente necesita la asesoría de un abogado. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra compañera habitual de SED, la doctora Marlene Murcia. Doctora, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes. Doctor Jorge Luis, cordial saludo. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los gajes de la tecnología, casi no me puedo conectar, pero ya estamos aquí. Vamos también a aprender con nuestro invitado y esperamos que ustedes estén muy atentos para todas esas inquietudes. Doctor Jorge Luis, hay una inquietud que me formularon la semana pasada y yo prometí que cuando usted estuviera hoy la iba a hacer al aire. Una persona que trabajó en Hilanderías del Fonse, imagínese esa empresa Hilanderías del Fonse, ¿cuántos años hace que desapareció? Está a puertas de pensionarse, tiene 61 años y le faltan esas semanas, está haciendo los trámites. ¿Qué puede hacer para recuperar estas semanas? Bueno, Hilanderías del Fonse ya fue liquidada, creo que ese acto fue a finales del 2010, 2006, no recuerdo. Si este cálculo de estas semanas no quedaron dentro de las obligaciones a cargo de Hilanderías, lamentablemente la persona no va a poder acreditar estas semanas. La Corte
lo ha venido sosteniendo desde que cambia su postura. La Sala de Casación Laboral, por supuesto, porque la Constitucional desde el año 2010 hacia atrás ya defendía la tesis de que una persona tenía derecho a que se le realizara el cálculo actuarial por aquellas semanas en las que no fue afiliado y no se le cotizó. Pero hay que decir que para que el cálculo actuarial o título pensional proceda y salga avante, se requiere que el deudor, persona jurídica, exista. Si el deudor, persona jurídica, no existe, lamentablemente no haya quien reclamarle el pago de este cálculo actuarial. Perfecto, doctor Jorge Luis. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas, y también nos pueden formular sus inquietudes a través de Facebook, Canal TRO. Doña Miriam, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. ¿Aló? Doña Miriam, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. ¿Cómo está, doctor Reinaldo? Muy bien, doña Miriam. Doña Miriam, ¿cuál es su inquietud? Es que quiero contarle al doctor Jorge Luis la perlita que nos tiene el gobierno ahorita. Imagínense que yo estoy pagando mi pensión por Colombia Mayor, y resulta que se me dio la semana pasada por pedir una historia laboral y nos tiene 6 meses sin pagarnos la pensión, o sea, el subsidio que él nos da, que el gobierno nos da, no nos lo ha pagado hace 6 meses, y ahí me aparece, y yo sí he pagado los 35.000 pesos que a mí me pertenecen. Entonces yo, la duda mía es, entonces esos 6 meses que el gobierno no ha pagado son 6 meses que me va a retrasar a mí mi pensión, y los 35 que yo he pagado, entonces también, ¿en dónde queda? Si él no ha pagado, imagínese usted, no le están dando la plata que supuestamente a los pobres, y sé de gente con comodidades que está reclamando esa plata que el gobierno está dando, y sí nos está quitando el proyecto de nosotros, que es ese subsidio. Entonces eso me está preocupando, porque imagínese, yo estoy con 56 años, casi a portas casi ya de pensionarme, y ahora con este retraso de 6 meses, quién sabe eso a dónde se me va a ir. Eso es mi preocupación, doctor Jorge Luis, ayúdeme a ver si eso, en qué queda, si eso es así. Gracias. Doña Miriam, muchísimas gracias. Doña Miriam, una última pregunta. ¿Cuántas personas cree usted que están en la misma situación? Bueno, doña Miriam ya nos colgó. Doctor Jorge Luis, situación compleja, con un régimen que es subsidiado, ¿sí? Dijo que eran 6 meses. ¿Realmente esto puede afectar en su cotización, especialmente en las semanas de pensión? Doctor Jorge Luis. Miriam, y para las personas que se encuentren en esta situación, desde mi interpretación, no. Lo importante es que el afiliado al Sistema General de Pensiones realice su aporte en tiempo. Lo que sucede es que, y hablo de casos que he conocido en días anteriores, lo que sucede es que Colpensiones no es diligente en el cobro de los subsidios a Fibagrario. Antes Colombia Mayor, antes el consorcio Prosperar. He revisado varios casos, he adelantado varias demandas donde estas semanas no aparecen, y la respuesta que recibí de Colombia Mayor, que he revisado de Fibagrario, es: Colpensiones no nos ha cobrado, y mientras que Colpensiones no nos cobre, nosotros no podemos girar los subsidios. Entonces, ¿aquí qué sucede? Cuando el afiliado es puntual, realiza su aporte, simplemente cuando llegue al momento de reclamar su pensión, estas semanas se le tienen que contabilizar, y si Colpensiones no le ha cobrado a Fibagrario, de todos modos tendrá que responder por este cálculo. Ahora, si es pertinente, Miriam, que en este caso usted le pase un escrito a Colpensiones, muy sencillo, usted le coloca referencia, solicitud, cobro de subsidios, y le dice: señores Colpensiones, soy afiliada con el régimen subsidiado, ustedes lo conocen, solicito que le cobren a Fibagrario el subsidio, el porcentaje que le corresponde al Estado, para que una vez se acerque a su edad, pues estas semanas ya estén contabilizadas. Pero lo cierto es que pueden estar tranquilos que estas semanas se les van a sumar, siempre y cuando, afiliado, usted pague de manera puntual. Si no se paga el subsidio de manera puntual, este mes no será contabilizado. Ese es un dato muy importante, pagar a tiempo, especialmente, doctora Marlene, en estas circunstancias que la gran mayoría de personas están colgados con sus obligaciones financieras y también de parafiscales, seguridad social
y pensión, situación que también se debe tener en cuenta por parte del legislador si se llegan a atrasar. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doctor Jorge Luis, antes de que la doctora Marlene entrara al programa, usted había socializado un término que me gustaría que ampliáramos un poco más, ya que estos son garantías que no conocen los usuarios y que muchas veces no hacen exigible ese derecho precisamente por eso, porque no saben qué es y qué significa este término, y es el de la garantía de pensión mínima. Doctor Jorge Luis, expliquémosle a nuestros televidentes quién tiene esa garantía en este momento. Las personas que pueden contar con la garantía de pensión mínima son aquellas personas que se encuentren afiliadas a una administradora de fondo de pensiones que hace parte del RAIS, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. ¿Y en qué consiste? Cuando un hombre llega a los 62 años, no tiene un capital suficiente que le permita garantizar una pensión, si acredita 1.150 semanas, o en el caso de las mujeres, 57 años, 1.150 semanas, no tienen un capital suficiente que permita garantizar una pensión. Bueno, vamos a esperar restablecer comunicación con el doctor Jorge Luis Quintero. Nuestros compañeros de producción nos avisan en qué momento podemos restablecer comunicación con él, pues como ya nos dimos cuenta en el programa el día de hoy, la conectividad está un poco complicada. Bueno, doctora Marlene, haciendo recopilación de todo lo que hemos visto en este semestre, hoy, 30 de noviembre, pues nos ha puesto al tanto el doctor Jorge Luis Quintero de los cambios que ha tenido, especialmente la jurisprudencia, en cuanto a esos elementos subjetivos que debe tener ahora el legislador para garantizar ese derecho a la información y el traslado del fondo de pensión de los usuarios. Doctora Marlene, ¿tenemos alguna otra pregunta que le vayamos a hacer al doctor Jorge Luis? Sí, la verdad es que a usted le consta que en consultorio jurídico nos llaman y nos preguntan cosas de pensiones y tengo algunas inquietudes. No sé si ya estará conectado. Sí, ya está conectado el doctor, sí señora. Ah, bueno, doctor, nos estaba explicando, creo que quedó a medias la explicación de la garantía mínima, doc. Perfecto. Sí, les decía que aquí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor, sí. Le escuchamos perfectamente. Que la garantía mínima opera para aquellas personas que están afiliadas en el régimen de ahorro individual con solidaridad en una administradora de fondo de pensiones. Se le exige a los hombres 62 años, 1.150 semanas, a las mujeres 57, 1.150 semanas. Si el capital no es suficiente, el Estado completa para poderles garantizar el pago de una pensión equivalente al salario mínimo. Perfecto, 310-245-8548. Don Alexander, muy buenas tardes y bienvenido a Tú en Derecho. Doctores, tengo una pregunta. Es que yo soy extranjero y bueno, trabajo en una empresa importante acá en Bucaramanga y pues en los últimos tiempos nos han dicho que tenemos que pagar pensión, ¿sí? Sabemos que bueno, siempre es un cargo importante que hay que pagar. Entonces quería saber si de verdad estamos obligados a pagar pensión y si estamos obligados, pues si al finalizar, al momento de regreso a nuestros distintos países, nos pudieran regresar ese dinero. Bueno, Alexander en ese momento hace parte de una población flotante muy importante que ha transformado las dinámicas sociales, especialmente de norte de Santander, su capital Cúcuta, Santander y su capital Bucaramanga. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a Alexander, ya que nos argumenta que la empresa donde está laborando en ese momento les exige el pago de parafiscales? Claro, los extranjeros que trabajen en Colombia, que estén debidamente legalizados. Con naturalizados. Señor. Naturalizados. Legalizados, no, que sí, tengan señor. sus permisos vigentes para trabajar, tienen la obligación de cotizar al sistema integral de seguridad social. Son trabajadores más y tienen que pagar a salud, a riesgos, a pensión. Ahora, la segunda inquietud, que si cuando él regrese les devuelven este dinero, no. Hasta que la persona no cumpla los requisitos para reclamar una pensión, no se le va a revisar si hay lugar a pensión o si hay lugar a devolver estos dineros. Ahora, dependiendo del país, recordemos que con algunos países Colombia tiene convenio
y se pueden sumar las semanas de Colombia con las de ese país y hacer los reconocimientos de la pensión. Entonces lo primero que tiene que mirar es si este ciudadano extranjero, su país tiene convenio con el nuestro para poder sumar esas semanas. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este tema trascendental para todos ustedes, que es consultorio jurídico, pero hoy con un invitado muy especial, el doctor Jorge Luis Quintero, para socializar el tema de traslado de pensiones. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico, con un invitado muy especial que nos va a socializar el tema, o nos seguirá socializando el tema de traslado de pensiones. Son tiempos difíciles en los cuales la mejor vacuna para el COVID-19 es la responsabilidad social que cada uno de ustedes tengan en sus hogares y con sus seres queridos. La prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpia las superficies y los objetos. Esta es una campaña de responsabilidad social de El Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Bueno, doctora Marlene, doctor Jorge Luis, siempre tenemos sintonía de la capital del Magdalena Medio Santanderiano, la ciudad de Barrancabermeja. Doña María, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Doña María, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doña María? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, señor. Doña María, ¿cuál es su inquietud? Hablo de Barrancabermeja. Hermosa ciudad, puerto petrolero. Sí, señora. ¿Cuál es su inquietud, doña María? Buenas tardes. Es para hacer una consultica al doctor Jorge Luis. Perfecto, doña María. Es que, muy bien, sí, señor. Yo soy empleada de servicio doméstico. Sí, señor. Sí, doña María, es empleada de servicio doméstico. ¿Cuál es su pregunta? Sí, es que yo soy empleada de servicio doméstico. Doña María, le voy a pedir un favor. Si quiere, bájele todo el volumen. 24 años de estar trabajando en esa casa. 24 años prestando su servicio en un hogar de familia. Tengo 24 años de estar trabajando ahí. Entonces, ellos dejaron 10 años de pagarme seguridad social. Entonces, apenas me aparecen 660 semanas cotizadas hasta el día de hoy. Yo tengo 64 años. ¿Qué puedo hacer ahí? Doña María, voy a pedirle el favor que no nos cuelgue, pero que nos escuche únicamente por el teléfono, no por el televisor. Escúchenos por el teléfono, bájele todo el volumen al televisor, que es posible que necesitemos un dato adicional con su caso. Bueno, doctor Jorge Luis, 24 años y no le aparecen 10 años de cotización a seguridad social y pensión. Doctor Jorge Luis. 24 años equivalen a 1.248 semanas aproximadamente. Aquí lo que hay que hacer es pedirle al empleador que pague el cálculo actuarial por el tiempo que no le cotizó, para que una vez realice el pago de este cálculo actuarial, Colpensiones le convalide las semanas de los 24 años, porque la televidente ya está a un año de poderse pensionar. 24 años, toda una vida que ha elaborado esta señora en la ciudad de Barrancabermeja, y pues son 10 años que no aparecen, 10 años en los cuales le descuadra la caja en cualquier circunstancia cuando se esté buscando que ese ahorro que hace toda su vida se convierta en pensión. Vamos a revisar este mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas 310-245-8548. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, cuando se está cotizando a un fondo de pensiones y en vida el cotizante dice que si llegare a faltar no quiere que le quede a la exesposa, solo a hijos y madre del cotizante, ¿qué se puede hacer?
Doctor Jorge Luis, ¿yo puedo disponer a quién le queda mi pensión? No, la respuesta es no. La pensión se otorga por ministerio de la ley, es decir, el legislador indicó quiénes son los beneficiarios de una pensión y de qué manera se revisa la prelación. En el régimen general de pensiones, importante esto, televidentes, porque cuando estamos hablando del régimen exceptuado, sí pueden concurrir de manera simultánea hijos y padres, pero en el sistema general de pensiones, en el sistema integral Ley 100, cuando hay compañera, cónyuge e hijos, automáticamente salen los padres, automáticamente salen los hermanos inválidos. Para que un padre pueda tener derecho a la pensión, el causante debe ser soltero, no tener ni compañera ni tener hijos, para luego poder mirar el tercer orden, que sería el de los padres. Ahora, cuando se ha finiquitado el vínculo del matrimonio, como dice el televidente, pues esta ex esposa no tendría derecho a la pensión de sobrevivientes. Si por el contrario este matrimonio estuvo regido por el vínculo del matrimonio, por el vínculo jurídico, si solo hicieron separación de cuerpos o liquidaron sociedad conyugal, en un momento determinado este cónyuge separado con vínculo matrimonial vigente podrá tener derecho a reclamar pensión de sobrevivientes. Pero al existir ya hijos, automáticamente los padres salen. Bueno, son muchas las inquietudes que nos formulan nuestros televidentes con este tema tan especial, traslado de pensiones. Doctora Marlene, nuestros televidentes también nos escriben a través de Facebook Canal TRO. Aquí este mensaje de uno de nuestros televidentes. Dice, ¿es verdad que se puede solicitar la pensión por ser madre cabeza de familia y qué requisitos se requieren para realizarlo? ¿Esto es cierto, doctor Jorge Luis? Si soy madre cabeza de familia, ¿yo puedo solicitar la pensión? No, no es cierto. Las pensiones que existen en Colombia son 6 clases de pensiones, por regla general hay otras, pero las que están a cargo del Sistema General de Pensiones, tenemos la pensión especial por hijo inválido. Es lo más cercano que hay a lo que la televidente pregunta. La pensión especial por hijo inválido. En esta situación, la madre o el padre, porque no es solo para la madre, es para el padre de acuerdo a las revisiones que hizo la Corte Constitucional. Si tienen un hijo inválido, una pérdida superior al 50%, este padre ya tiene el número mínimo de semanas, que en este momento son 1.300. Vamos a suponer que Z es una mujer, tiene un hijo inválido con el 52%, Z tiene 43 años y ya cuenta con 1.300 semanas. En este caso, Z podría reclamar la pensión especial por hijo inválido. Es decir, esta prestación económica releva al padre o a la madre del cumplimiento de la edad. Se le exige el número mínimo de semanas. Perfecto, doctor Jorge Luis. Doctor Jorge Luis, tenemos otro mensaje, otra pregunta, otra inquietud de nuestros televidentes que nos la envía a través de nuestras líneas de WhatsApp. Dice nuestro televidente, tengo una inquietud respecto a mi pensión. Tengo pensión por invalidez. He notado que la mesada no siempre es del mismo valor. Quisiera saber cuál es el monto real que debo recibir luego del descuento de salud. Esta inquietud nos la han formulado en varias oportunidades, Doc. No sé si es que existe algo especial con las pensiones de invalidez. No, la pensión de invalidez se calcula de acuerdo a las semanas que la persona tenga, de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral y conforme al promedio de los 10 últimos años. Y este análisis se hace al momento en que la persona reclama su pensión de invalidez. No hay por qué generarse disminución ni variaciones en los pagos. Una vez tenemos presente cuánto es el porcentaje, cuántas semanas tiene la persona y cuál fue el promedio de cotizaciones de los 10 últimos años, se determina el valor de su mesada, que por supuesto se va reajustando a 1 de enero de cada año. Si la pensión es del mínimo, pues la persona siempre va a recibir el mínimo. Ahora, hay que revisar porque recordemos que con las disposiciones del año anterior, la cotización para aquellas personas que devengan hasta 2 salarios mínimos en materia de pensión viene bajando 2 puntos, hasta llegar a un porcentaje inferior al 12.5, que es lo que tiene que pagar cada persona para el Sistema General de Pensiones. Salvo estas disminuciones
de acuerdo al rango de la pensión que esté recibiendo la persona. No hay otra variable que tenga incidencia para que una persona reciba montos diferentes cada mes. Bueno, tenemos otro mensaje, doctor Jorge Luis, doctora Marlene, de nuestros televidentes que nos lo envían a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Dice nuestra televidente, la señora Esperanza Reyes Parra, un cordial saludo para la señora Esperanza. Dice, yo pago salud y pensión, pero ya tengo 58 años, tengo 22 años de estar pagando. En febrero del 2021 cumplo 23 años de estar pagando. Gracias por su atención. Lo que doña Esperanza quiere saber es si ya tiene derecho, doctor. Depende, señora Esperanza, si usted está en una administradora de fondo de pensiones, efectivamente con 1.150 semanas puede reclamar garantía de pensión mínima. Si usted se encuentra afiliada en Colpensiones, aquí sí debe acreditar como mínimo 1.300 semanas. Recordemos que en el régimen de prima media, el número mínimo de semanas para pensión de vejez es de 1.300. Le falta poco, pero debe todavía esperar. Hacer el esfuercito. Si está en Colpensiones, todavía tiene que esperar. Si está en un fondo, pues esta es una de las pocas oportunidades en que resulta favorable estar en el fondo, porque ya tendría entonces el derecho causado, ya tiene más de 1.150 semanas. Perfecto, 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Aló, buenas tardes. Don Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido a Actúe en Derecho. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, buenas tardes. Mi inquietud es esta. Es que una amiga realizó con el esposo separación de cuerpos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero se reconciliaron con el esposo y pues en bienestar familiar quedaba liquidada la sociedad conyugal. Entonces ella dice, pues actualmente estoy conviviendo con mi esposo porque nos reconciliamos, pero por haber liquidado la sociedad conyugal, ¿será que no tengo derecho a la pensión de mi esposo? Perfecto, bueno, estas son dos preguntas, una de carácter civil y otra de respecto a pensiones. Doctora Marlene, contestamos la primera parte de esta pregunta, por favor. Sabemos, como nos decía nuestra especialista, que existe la separación de cuerpos y la separación de bienes. En este caso, dice el televidente que su prima hizo separación de cuerpos, entonces, y que ahora están nuevamente viviendo. No sé si hizo también separación de bienes, parece que sí, hizo también separación de bienes. Entonces, en este caso, doctor, si no hay divorcio, parece que solo hubo separación, si no hay divorcio, ¿qué pasaría con la pensión? Es para ella, porque revisemos en materia de seguridad social, el análisis es diferente a como sería en el derecho de familia. Incluso he tenido casos de personas que se divorciaron, liquidaron su sociedad, pero continuaron viviendo. Esta persona, cuando se divorcia, pues simplemente acredita que pasó de ser esposa o cónyuge a ser compañera. Aquí en el caso que nos plantea el televidente, simplemente se liquidó la sociedad conyugal, pero ellos siguen viviendo. Lo importante es acreditar esa relación con vocación de permanencia. Ahora, sí hay que poner de presente lo siguiente. Depende en la jurisdicción que se vaya a reclamar, en la especialidad. Para el Consejo de Estado, la sociedad conyugal debe estar vigente. Para la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, no importa que la sociedad no esté vigente. Para la Corte Constitucional, que revisó este aspecto y lo declaró exequible, la sociedad conyugal debe estar vigente. Entonces aquí sí será necesario conocer cuál es el juez competente, cuál es la situación y en un momento determinado, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales, entrar a revisar si tiene o no tiene derecho este cónyuge separado a la pensión de sobrevivientes. Pero atención a lo siguiente, cónyuge separado. En el caso que nos plantea el televidente, ellos están nuevamente. Entonces no estamos hablando de cónyuge separado, no existe esta figura. Lo que liquidaron fue la sociedad conyugal.
Luego, esta vocación de permanencia, de apoyo, de ayuda mutua, de lazos de afecto y demás, está por encima de cualquier situación económica en tratándose de un derecho que deriva de la seguridad social, insisto. Aquí hay que verlo de manera distinta a como sería en el derecho de familia. Perfecto, doctor Jorge Luis. Queremos enviar un saludo muy especial al doctor John Jairo de la ciudad de Cali, abogado constitucionalista que reporta sintonía en este momento. Doctor Jorge Luis, vamos a revisar otro mensaje que nos envía uno de nuestros televidentes a través de nuestras líneas 310-245-8548. Dice, buenas tardes, estoy próxima a cumplir 57 años de edad. Yo coticé a Colpensiones 299 semanas. Luego me trasladé a un fondo privado donde coticé 285 semanas. Solicité una historia laboral donde me registran un valor correspondiente a los aportes generados. Por lo tanto, quiero saber si este valor es el que será entregado en el bono pensional. ¿Qué le podemos decir a la televidente, doctor Jorge Luis? No, aquí son valores diferentes. Ella estuvo en Colpensiones, tiene derecho a un bono pensional y tiene derecho también a la devolución del saldo de su cuenta de ahorro individual por los aportes que realizó. Claro, al momento de que se le realice la devolución, el capital de su cuenta va a estar conformado por el valor del bono pensional, las cotizaciones obligatorias, los rendimientos, van a constituir precisamente ese saldo que se le vaya a regresar. Y va a tener variaciones porque si estamos hablando de una mujer, en algunos casos el bono se hace redimible a los 60 años. Cuando la persona no le alcanza para pensionarse, pues ya lo ha desarrollado la Corte Constitucional. Una vez llegue a los 57 años, hay lugar a que se liquide y se expida el bono pensional. Y va a tener variaciones al momento en que la persona realmente acredite la edad. Municipio de San Gil, capital de la provincia de Guarentina. Muy buenas tardes. Aló. Don Libardo, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Libardo? Lo siguiente, tengo una pregunta para el doctor José Luis. Hay un familiar que estuvo vinculado al programa de Colombia Mayor. Él estuvo cotizando más o menos durante 5 años y falleció de un momento a otro. Entonces la pregunta es si hay derecho a que los hijos reclamen lo que tenía cotizado Colombia Mayor. Quiero su respuesta. Perfecto, Libardo, muchas gracias por haber llamado a nuestro programa Actúe en Derecho. Bueno, doctor Jorge Luis, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente del municipio de San Gil? Cuando no hay beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, efectivamente pueden estar beneficiarios para reclamar la indemnización sustitutiva, si está a cargo de Colpensiones, o la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Entraría a revisar realmente qué aportes hay y quiénes son los beneficiarios para reclamar esta indemnización. Perfecto, doctor Jorge Luis, doctora Marlene, vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con la conclusión de este programa, las conclusiones, y trataremos también de dar respuesta a la gran mayoría de mensajes que ustedes, los televidentes de Gran Santander, nos han enviado a nuestras líneas. Enseguida continuamos, ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico con un invitado muy especial. Tema recurrente para todos ustedes en nuestro programa Traslado de Pensiones con el doctor Jorge Luis Quintero. Tenemos aquí esta pregunta que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp 310-245-8548. Buenas tardes, soy padre y madre cabeza de hogar y desearía saber si por tener un hijo con discapacidad mi pensión será de menos años o no. Gracias. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Por tener un hijo con discapacidad se acortan las semanas de cotización, doctor? No, disminuye la edad. Reitero, la edad. La pensión especial de vejez por hijo inválido releva al afiliado de llegar a la edad. Si es mujer a los 57, si es hombre a los 62. Pero el requisito de las semanas es indispensable. A partir del 2015 se exigen 1.300 semanas, la persona tiene que acreditar las 1.300 semanas y su hijo inválido. Perfecto, doctor Jorge Luis.
Vamos en esta última franja de nuestro programa a tratar de darle solución a todas las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestras líneas de WhatsApp y de Facebook Canal TRO. Aquí es otro mensaje. Paula Andrea Torres nos pregunta, si un hombre nunca se divorció formalmente, pero sí hubo separación de cuerpos y posteriormente conformó una unión marital de hecho y fruto de ella hay una hija de 10 años, ¿a quién va la pensión? ¿A quién va la pensión, doctor? Si cupieron en el corazón, las dos caben en la pensión. Va para las tres. Para el cónyuge separado, para la compañera y para la hija. Y para la hija. Fondo solidario. El corazón caben en la pensión. Fondo solidario. Sí. Doctor Jorge Luis. Sí, los tres. Bueno, hay otra pregunta. Alberto Manrique nos pregunta, hola, desde Málaga. Yo he cotizado varios años como trabajador independiente y otros como empleado. Estoy aportando a BEPS. Mi compañera está cotizando como independiente. ¿Es cierto que se pueden unir esas cotizaciones y consolidar una sola pensión? Muchas gracias. Esta es otra pregunta frecuente, doctor, la pensión familiar. Sí, es posible. Recordemos que la pensión familiar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones tiene unos requisitos especiales. Primero, que las personas se encuentren en Sisbén, máximo 2. Y segundo, que a la edad de 45 años hayan completado el 25% de la semana. Sobre esto la Corte Suprema acaba de pronunciarse en el sentido de indicar que efectivamente esa restricción que el Estado coloca, que el legislador colocó, para que fuera solo para Sisbén 1 y 2, corresponde a la población que el Estado quiere venir a proteger, porque precisamente la Corte Constitucional también declaró exequible esta disposición, que bueno, ya no hay tiempo, pero luego podríamos conversar sobre la historia de esta figura, que yo tengo otra interpretación. Lo cierto es que en el régimen de prima media va la pensión familiar siempre y cuando estén en Sisbén 2 por máximo y a la edad de los 45 años cada uno haya acreditado que cotizó mínimo 325 semanas. No hay ningún problema, doctor Jorge Luis. Tengamos en cuenta que este sigue siendo un tema recurrente, por lo menos en lo que queda del 2020 aquí en Actúe en Derecho. Acá tenemos ese otro mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas y Facebook Canal TRO. Graciela Galvez nos dice, mi esposo tiene 64 años y 1.248 semanas cotizadas. Él ya no puede trabajar porque está muy enfermo debido a un accidente de trabajo. ¿Qué posibilidad hay de que lo pensionen ya? Gracias. ¿Qué posibilidades, doctor Jorge Luis? Claro, Graciela, puede pedir una calificación de pérdida de capacidad laboral para revisar si tiene derecho a una pensión anticipada o a una pensión de invalidez. De lo contrario, cotizar el año que le falta para llegar a las 1.300 semanas. Hacer ese esfuerzo, señor. En este programa nos siguen varios abogados, varios estudiantes de Derecho. Tengo un material interesante de 20 años de estudio, una colección de jurisprudencia en síntesis, en fichas, donde la persona puede ubicarse en cada institución del derecho laboral de la Seguridad Social en 5 o 6 minutos. Me pueden escribir a mi correo abogado@Jorge Luis Quintero Gómez o buscarme como Jorge Luis Quintero Gómez en las redes, los que estén interesados en colección de jurisprudencia. Doctor Jorge Luis Quintero, aliado de nuestro programa Actúe en Derecho. Producción me dice si alcanzamos a revisar otro mensaje, otra pregunta. Por favor, revisemos otra pregunta que nos envían nuestros televidentes. Doctora Marle. Esa sí no la puedo ver, doctor. Buenas tardes, mi inquietud es la siguiente. Mi hijo murió en un accidente de moto. Radicamos los documentos respectivos a porvenir. Soltero, sin hijo, vivía con nosotros, los padres. Porvenir nos responde que la pensión es negada porque no hay soportes de ayuda a los padres. El padre es pensionado. Mi nombre es Eneriet Martínez. Muchísimas gracias por la asesoría. Bueno, ¿qué podemos decirle a doña Eneriet Martínez, doctor Jorge Luis? Recordemos que la dependencia no es absoluta. Un padre de familia puede tener una pensión de 900.000 pesos. Si demuestra que gasta 1.200.000 y acredita que los 300.000 pesos se los aportaba a su hijo, hay lugar a la pensión de sobrevivientes. Por regla general,
Las administradoras de fondos de pensiones niegan siempre la pensión a los padres sobrevivientes. Esto es algo típico. Algo típico y muchas veces injusto para los beneficiarios, en este caso como nos lo expresa nuestro televidente a través de mensaje de texto. Doctor Jorge Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho, consultorio jurídico como invitado especial aquí en Actúe en Derecho, su casa. Gracias a ustedes. Les recuerdo a los televidentes que me pueden buscar a través de las redes como Jorge Luis Quintero Gómez. Muchas gracias a la doctora Marlene, al doctor Reinaldo, a los televidentes, para todos, feliz tarde. Feliz tarde, doctora Marlene, y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Feliz tarde para todos nuestros televidentes. Y todos ustedes continúen con la programación de El Canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.